Saludos, bienvenidos a Aula Útil. En esta oportunidad vamos a desarrollar un taller video tutorial de instalación de Zimbra. En Aula Útil nosotros brindamos infraestructura virtual de VPS a cada alumno, de tal manera que la práctica es 100% real. Le asignamos a un alumno un VPS de 1 GB, de 4 GB de capacidad de RAM y de 100 GB de disco. De esta manera el alumno puede hacer una implementación real con IP pública, con un firewall perimetral delante, y va a poder replicar lo que ha aprendido en aula hacia su empresa o hacia un VPS. Cuando nosotros vamos a trabajar con Zimbra hay que tener en consideración varios puntos. Uno es la configuración del dominio de un DNS público, de poder publicar este servidor en la internet con una IP pública, con un NAT a través de un firewall. Todos esos detalles lo vamos a ver en este video tutorial. Empezamos accediendo a la infraestructura virtual que nosotros le asignamos a cada alumno. Entonces tenemos un data center virtual, el usuario se va a loguear, el alumno se va a loguear con un usuario asignado y una clave asignada. Entonces lo que va a observar en el data center virtual es que tiene acceso a una máquina virtual previamente preparada, donde se va a hacer la instalación de cero. Esta instalación es equivalente a hacer una instalación en la vida real. Nosotros tenemos acá un VPS de 4 GB de RAM con 100 GB de disco duro. Vamos a hacer la instalación de CentOS 7. Entonces le damos clic acá en iniciar y esto es equivalente a instalar físicamente en un servidor real. Yo me descargo el ISO de CentOS de la página de CentOS y lo grabo en un DVD o en un CD. En este caso estamos usando la versión minimal. Lo ponemos en un servidor físico con una tarjeta de red y va a comenzar a hacer esta misma instalación, ¿no? Hemos puesto install CentOS al momento de que aparece la primera opción, y luego tenemos la opción para instalar CentOS. Vamos a elegir el idioma, eligen un país donde se encuentren, le damos siguiente y acá CentOS nos presenta un resumen de la instalación. CentOS nos da unas preconfiguraciones y la idea es que nosotros personalicemos esto. Vamos a deshabilitar KDAM, que es para depurar los volcados de kernel. Vamos a definir el particionamiento. Elegimos, voy a configurar las particiones y selecciono el disco, le doy clic en listo. La idea es que las particiones del sistema operativo, que son el raíz y el swap principalmente, sean particiones estándar, y la partición que se le va a asignar a Zimbra pueda ser de tipo LVM, porque esto tiende a crecer. Entonces elegimos partición estándar, le damos clic en más, vamos a elegir el raíz, capacidad deseada, y vamos a poner 26 GB, añadimos el punto de montaje. Tengo 100 GB, voy a asignar 26 GB al raíz, 4 GB al swap. Ambos de tipo partición estándar, sistema de ficheros para el raíz, XFS. Y voy a crear la partición OPT para Zimbra. En OPT ya no pongo el tamaño porque va a asumir todo el tamaño restante. Pongo OPT y le doy añadir punto de montaje. Selecciono como tipo LVM y listo, ya tenemos definido el particionamiento. La idea es que el OPT en LVM me va a permitir poder expandir el tamaño si es que se llena agregando un nuevo disco. El LVM me da la posibilidad de expansión dinámica. Le damos listo y aceptar cambios. Lo siguiente es ponerle una IP al servidor.
En este taller vamos a asumir que estamos en una red 192.168.3.0 en la 24. Tenemos un firewall cuya IP es 192.168.32.11 y al equipo le vamos a poner una IP 192.168.3.2.111. A ver, 192.168.3.111. Puerta de enlace 192.168.3.2.11. Esa es la IP del firewall. Ustedes cuando instalen en una red física, la idea es que el servidor de correo Zimbra se encuentre en una zona de DMZ detrás de un firewall perimetral y donde la puerta de enlace va a ser la IP del firewall perimetral en la zona de DMZ. Servidores DNS, por ahora usamos los servidores de Google. Le damos guardar, activamos la red y vemos que ya está configurada de esta forma y le damos listo. En el nombre de host, esto lo vamos a configurar después, pero la idea es que yo ya tenga en mente un nombre de host. Este nombre de host se va a definir a partir del dominio. Si mi dominio es dominio.com, un buen nombre sería mail.dominio.com. ¿Ok? Le damos listo y empezamos la instalación. Me pide definir una contraseña para root. Voy a poner aula útil 1. Arriba y abajo. Ok, le damos listo y se está ejecutando la instalación. Mientras va ejecutando la instalación, vamos a configurar un dominio público. Los dominios se pueden adquirir en diferentes proveedores. Uno de los registros más populares es GoDaddy y me permite registrar dominios.com, .p, etc. Para nuestro taller y para que sea bastante sencillo, vamos a buscar un dominio de tipo TK. Buscando en Google, entramos a dominios TK y en Freenome podemos crear, donde dice registrarse, podemos crear un usuario y una contraseña o loguearnos con una red social. Ok, me voy a loguear con mi usuario de red social. Y listo, estoy como aula útil. Ahora, donde dice services, voy a poner la opción register a new domain. Y acá voy a buscar el dominio. Para este taller vamos a poner aula útil Zimbra.tk. Chequeamos la disponibilidad y acá me dice aula útil Zimbra.tk está disponible. Ok, nos vamos a donde dice checkout, le damos el periodo de tiempo que vamos a hacer uso de este dominio, le damos continuar. Acá me pide mis datos. Ya ponemos nuestros datos. Aceptamos los términos y le damos completar orden. ¿Okay? Entonces me ha generado un número de orden y ahora nos vamos al área de cliente.
le damos en la opción My Domains y ahí tengo registrado aulautilsimbra.tk. Con esto yo tengo ya a disposición de un dominio. Entonces esto es equivalente a con mi tarjeta de crédito haber entrado a GoDaddy y comprarme dominio.com. Lo que sigue es que yo voy a asociar este dominio a un DNS y a una IP pública. Para efectos de este taller vamos a usar la IP pública 149.56.218.2.11. Entonces lo primero que tengo que hacer es configurar unos registros pegamento donde voy a declarar los hosts de DNS. En este taller vamos a configurar un DNS público propio. No vamos a resolver nuestro dominio en un DNS por ahí. Entonces le damos manejar dominio. La opción Register Glue Records. Ok. Acá me da la opción de registrar un servidor de nombres. Le voy a poner ns1 con la utilsimbra.tk. La IP pública con la cual vamos a trabajar. Esta IP pública también le asignamos a cada alumno en el curso de Simbra. Y guardamos los cambios. Vamos a registrar un nuevo nombre, ns2, aulautilsimbra.tk y la misma IP pública. Okay, ya tenemos registrados los Glue Records. Ahora vamos a configurar los DNS servers. Nos vamos a la opción que dice My Domains, gestión de dominios y servidores de nombre, name servers. Por defecto viene registrado con los DNS de Freenode. Vamos a elegir Use Custom Name Servers, usar servidores de nombres personalizados. Ponemos ns1.aulautilsimbra.tk y acá abajo ns2.aulautilsimbra.tk. Guardamos los cambios. Y listo, ya tenemos configurado el dominio a nivel público. Lo que nos falta es configurar el DNS público para la resolución de los registros del DNS. Mientras tanto, volvemos a la instalación de nuestros CentOS para ver en qué parte va. Perfecto, ya está por terminar. Y vamos a acceder al taller de Simbra con este enlace, donde le brindamos a cada uno. Nuestra metodología es básicamente talleres secuenciales, donde vamos haciendo paso a paso la instalación de los programas. Acá tenemos taller 1 y taller 2. En taller 1 vamos a instalar Simbra. Vamos a configurar un DNS interno con DNS+, solo para Simbra. Y en el taller 2, una vez instalado Simbra, vamos a configurar el DNS público. El objetivo es que podamos acceder a nuestro Simbra con un dominio real y a través de un IP público. Ok, vamos a ver dónde va la instalación. Perfecto, me dice que ha culminado. Le damos clic en reiniciar. Y listo, hasta acá ya tengo ganado lo siguiente. Ya instalé el servidor donde va a ir Simbra con Linux, con CentOS Linux 7. Ya adquirí un dominio gratuito TK. He configurado los registros pegamentos asociados a la IP pública que va a tener el Simbra. Y he configurado los DNS del dominio a nivel público. Nos falta la configuración de los registros de DNS. Entonces lo que sigue ahora es asociar la IP pública a el VPS interno. A nivel interno hemos dicho que el servidor Simbra tiene esta IP pública 149.56.218.2.11.
211. Esta va a llegar al firewall y el firewall debe natearlo a la IP 192.168.3.111, que es la IP que le hemos puesto al servidor Zimbra. Ok, entonces tenemos un firewall perimetral, firewall Endian, que enseñamos a detalle en el curso de Linux. Es un firewall muy funcional, muy sencillo de usar, y accedemos a la configuración que dice firewall. Creamos una regla de nateo, redirección de puertos. Vamos a redireccionar el puerto SSH para que podamos conectarnos remotamente a nuestro VPS. Ponemos acá la IP del VPS y el puerto de destino. Acá pongo que registre las conexiones. La IP entrante es la 218. Ok, hemos creado vamos a crear dos veces. Ya tengo la IP entonces 149.168.211, puerto 22, enlazándose a 192.168.3.111. Y mi primera prueba va a consistir en conectarme a esa IP. Bueno, previamente tenía una conexión de esa misma IP, entonces voy a borrar el key. Y accedo al servidor Zimbra. Ahorita ya estoy conectado al servidor Zimbra. Bien. Entonces, siguiendo un poco la guía, hemos instalado en el VPS el Zimbra, hemos definido las particiones. Lo que tengo que hacer es definir de forma permanente la tarjeta de red. Esta es una forma rápida. Como ya lo hemos configurado en la instalación, no necesito hacer este paso, pero de todas maneras puedo verificar con el comando IP addrshow cuál es la IP que tengo asignada. Y acá vemos que es la 192.168.3.111 máscara 24. Con el comando IP espacio route show voy a ver las puertas de enlace y acá veo que mi puerta principal es 192.168.3.211. ¿Ok? Entonces vamos a instalar EPEL Release para tener a disponibilidad mayor cantidad de paquetes. Hemos hecho el registro, en este caso de aula útil zimbra.tk, y vamos ahora a configurar el nombre de host de esta manera: hostname.ctl set-hostname mail.aulautilzimbra.tk. Salimos de la conexión, volvemos a loguearnos. Y listo. Con el comando hostname.ctl verifico el nombre del equipo y otros detalles. Bien, siguiente paso es en el archivo etchost editar. Ahí me pide el comando bin. Vamos a instalar algunos comandos rápidamente. Y un -y install bin net-tools psmisc y wget, que son comandos útiles. Entonces hacemos la instalación mientras va avanzando.
Ahí está instalando los paquetes dependientes con el comando yum y culminó. Ok, bien, editamos el etc host y lo ponemos de esta forma. Pueden borrar si desean. 127.0.0.1 localhost local domain, la IP 192.168.3.111 mail.aulautilsimbra.tk y lo guardamos. ¿Ok? Hasta ahí todo perfecto. Ya tenemos el nombre de host configurado, ya tenemos la IP, ya tenemos en el etc host la asociación de la IP con el nombre host, y ahora necesitamos configurar en Simbra la resolución DNS interna. La resolución DNS se hace con la IP interna que tiene el SIM. ¿Okay? Vamos a hacer también un DNS a nivel público con la IP pública. Para poder instalar Simbra, Simbra se instala con su IP que tiene configurada en el servidor. Entonces instalamos DNS más, editamos el archivo mail.aulautilsimbra.tk. Acá vamos a poner la resolución de nuestro dominio. mail.aulautilsimbra.tk. Guardamos. Editamos el archivo localhost, donde vamos a hacer que Named se escuche solamente en la IP 127.0.0.1 y que las consultas las reenvíe hacia el DNS de Google cuando es un dominio distinto a aulautilsimbra.tk. Bien, ahora en el archivo de configuración de la red establecemos que nuestro DNS ya no es 888, sino nuestro DNS va a ser 127.0.1, que es nuestro loopback. Reiniciamos la red, reiniciamos el DNS más y habilitamos el arranque automático de DNS más. Ahora, para comprobar que el DNS está bien configurado, el DNS interno, instalamos el paquete binutils. Ahora hacemos un dig a nuestro dominio, dig aulautilsimbra.tk. Vemos que está resolviendo con 192.168.311 y esto es correcto. Ahora vamos a instalar Simbra en su versión 8.6. Podemos usar la 8.6 o la 8.7, ambas son estables, ambas están siendo soportadas por Simbra. En otra consola vamos a ir descargando el Simbra en la versión 8.6 y acá vamos viendo que está avanzando con la instalación. La velocidad que tenemos en el VPS es bastante rápida, ¿no? Proveída por nuestro data center virtual. Bien, más rápido fue la descarga que la instalación de los VPNs. Bien, descomprimimos el Simbra, tar zxbf zcs. Como ven, la guía es bastante útil. Copiar, pegar, secuencial, y así ustedes pueden ir desarrollando los talleres paso a paso. En el curso online que brindamos, nosotros lo hacemos a través de videoconferencia con Hangout.
hacemos asistencia en línea a través de nuestro data center virtual y a través del software AnyDesk, de tal manera que si un alumno se queda en el paso que estamos haciendo, le asisto para que pueda nivelar la clase. Con esto aseguramos que el alumno aprenda realmente, no que solo se ponga a ver y que de repente comenzó a hacer una práctica, se perdió en la práctica, no la culminó, y esto es una cadena. Si yo no hago bien un taller 1, probablemente ya no haga bien el taller 2, mucho menos el taller 3. Entonces la idea de Aula Útil es que los alumnos que están llevando el curso hagan bien su taller 1, su taller 2, su taller 3. Obviamente que el alumno tiene que asistir, tiene que estar a tiempo en las clases en línea. Aún así, si el alumno no puede asistir, luego va a poder ver los audios de los videos grabados para que pueda nivelarse. Ok, ya terminó de instalar y terminó de descargar. Hacemos ahora la instalación de Zimbra. Entramos a la carpeta cs./install, enter. Si todo está bien, acepto los términos del contrato y me hace una serie de preguntas. ¿Deseas instalar el DAP? Sí. Logger, sí. MTA, sí. DNS caché no, porque ya instalé el DNS+. SNMP, sí. Store, sí. Apache, sí. Spell, sí. Memcache, sí. Proxy, sí. ¿El sistema será modificado? Sí. Okay. Y comienza la instalación de Zimbra. Mientras va instalando, vamos a configurar el firewall. Mientras va instalando RPM no puedo instalar otro RPM. Tengo que esperar que pase esa parte de instalación de RPMs. Y vamos aprovechando el tiempo para natear los puertos que necesita el Zimbra a través de la IP pública. Ya hemos visto que con Zimbra hemos nateado las IPs. Vamos a revisar la conexión. Y volvió. Perfecto. Entonces aprovechamos para hacer el NAT. Agregamos una regla de reenvío de IP pública, servicio SMTP, el básico, porque de esa manera podemos recibir correo electrónico, la IP de nuestro Zimbra y el puerto 25. Acá ponemos NAT SMTP. Ok. Otro NAT que necesitamos es el NAT del HTTPS, protocolo con el cual vamos a acceder al webmail. Vamos a acceder también al protocolo de sincronización ActiveSync que enseñamos a configurar en Aula Útil. Y esto es importante, ¿no? En Aula Útil nosotros, aparte de Zimbra, tenemos una serie de añadidos para que el Zimbra tenga una funcionalidad muy cercana a un producto comercial o a un producto en nube. Por ejemplo, al Zimbra le añadimos ActiveSync, le añadimos el chat, videollamada, le añadimos una consola anti-spam centralizada con cuarentena, con listas blancas, listas negras, todo a nivel de web. Le añadimos certificado digital gratuito, le añadimos también activamos el panel de políticas de correo vía web
Instalamos también un disco virtual, ¿no? Y LibreOffice Online, ¿no? Todo eso integrado en un solo equipo, en un solo VPS, de tal manera que tengamos funcionalidades muy superiores a como viene Zimbra por defecto. ¿Okay? Entonces ya tenemos nateado el puerto 22, el puerto 25, el puerto 443. Ahora también nos sirve natear el puerto 7071, que es el puerto de administración de Zimbra. Puerto definido del usuario 7071, internamente la 111, puerto 7071, NAT Zimbra panel. Ok, creamos la regla y listo, ya tenemos nateado el Zimbra. Siguiente paso, viendo la instalación, me dice que en el momento de querer resolver el MX para mail aula útil Zimbra TK no encontró. Y es correcto porque el MX está asociado al dominio raíz. Me dice, ¿deseas cambiar de dominio? Sí. ¿Cuál es el dominio? El dominio se llama aula útil Zimbra.tk. Me dice que hay un conflicto con el puerto 25 porque no hemos deshabilitado el puerto 25. Perfecto, vamos a ver, vamos a reconectarnos. A un SSH root arroba 149.56.218.211, que es la IP pública del Zimbra. Y acá lo que voy a hacer es detener el postfix, que es el MTA que viene por defecto en CentOS, y deshabilitarlo para que no haga conflicto con Zimbra. Ok, eso es suficiente. Entonces acá ya no me va a salir conflicto, le doy enter, me da las opciones de configuración. Me voy al menú 1 y acá me dice cuál es mi zona horaria. Yo estoy ahorita en esta zona. Me dice cuál es el password del admin del LDAP. A todos los voy a poner un mismo password. En la vida real ustedes tienen que poner un password seguro. Retornamos, le damos la opción 2. Acá también me dice si deseo establecer las contraseñas de los demás servicios. No lo voy a hacer. Me voy a la opción 6. Y acá es importante cuál es el password del administrador de Zimbra. El usuario por defecto es admin. Le doy la opción 4 y acá establezco la contraseña. Retorno y acá me da la opción para aplicar los cambios. Le doy la A, me dice ¿desea guardar? Sí. Si el sistema será modificado, sí. Perfecto, ya está haciendo la instalación de la parte final. Con esto ya tenemos instalado Zimbra a nivel local con la resolución local. Lo que nos va a faltar es la instalación del DNS público para la resolución pública. Mientras va instalando Zimbra, voy a instalar el firewall local, porque la idea de un servidor Zimbra es que, y CentOS en general, es que tenga un firewall local, un firewall en iptables, y con la herramienta firewalld podemos instalar fácilmente las reglas y que esté habilitado el Linux, ¿no? Nosotros trabajamos así de forma segura, con nuestro firewall habilitado local, con el Linux y con File2Ban para que nos bloquee los ataques contra nuestro servidor Zimbra. Okay, voy a instalar firewalld, habilito el arranque automático del firewalld. Y habilito los puertos que voy a usar con Zimbra: el puerto HTTPS, el puerto SMTP. Por defecto el puerto SSH viene habilitado,
el puerto IMAP S, el puerto POP3, el puerto 110 POP, el puerto 143, el puerto 465 y el puerto 7071. Ok, hago un reload y verifico. También, como voy a configurar un DNS público, voy a agregar el servicio de DNS y finalmente verifico los puertos abiertos en iptables con iptables-s. ¿Bien? Con eso ya tengo el firewall asegurado. Todavía está instalando el Zimbra y vamos pasando al Tier 2 para la instalación del DNS Server. El DNS Server me va a permitir la resolución pública del dominio con los registros DA, registros MX, registros TXT. ¿Okay? Los registros A me permiten crear una zona de dominio, los registros NS me definen cuáles son los servidores DNS, los registros MX son para el servidor de correo y TXT para SPF, etcétera. Bien, entonces nos vamos a la parte del servidor de frente, que es donde dice nuestra guía, configuración de servidor DNS en modo enjaulado. Instalamos los paquetes para el DNS. Entramos al bar named. Generamos una firma digital. Esto demora un poco, suele demorar. Acá ya hemos visto que la instalación sigue y no hemos visto que haya parado en ningún momento. Generó el key, ahora le cambiamos de permisos, entramos al etc y lo copiamos al entorno enjaulado que estamos configurando para el DNS. Ok, ahora vamos a editar el archivo named.conf, que es el archivo principal de configuración. Borramos todo, copiamos de la plantilla. Y acá donde dice listen on port, vamos a poner la IP de nuestro servidor Zimbra. En este caso es 192.168.3.111. Ese es el único cambio que hacemos ahí. Luego, en la definición de nuestro dominio, creamos una nueva zona con un bloque entre llaves, aula útil Zimbra TK. Y los registros de DNS se van a configurar en la ruta de este archivo, aulaútil.zimbratk.zone. Guardamos, entramos a ese directorio, creamos el archivo aulaútil.zimbratk.zone. Y aquí vamos a definir los registros de correo electrónico, los registros del DNS de nuestro correo electrónico. Ok, guardamos, volvemos a abrir. Acá el dominio no es aulaútil, sino aulaútil Zimbra. Nuestra IP pública
porque este DNS es para resolución de la IP pública 149.56.218.x. No estamos trabajando con la 211, ¿correcto? Luego guardamos y ejecutamos un systemctl restar dns más, perdón, name systemctl status named, perdón, enable named, para que arranque automáticamente. Ahora en la parte de la instalación de Zimbra me dice si deseo notificar. Bueno, vamos a notificar Zimbra. Te notifico que ya tengo un nuevo servidor Zimbra. Bueno, si falló, no importa. Configuración completada. ¿Okay? Entonces, hasta este punto ya he ganado lo siguiente. Hemos instalado el VPS con CentOS Minimal. Hemos adquirido un dominio en internet, un dominio TK gratuito. Hemos configurado registro de pegamentos. Hemos asociado los DNS a la IP pública. En el firewall hemos nateado la IP pública. Hemos instalado Zimbra. Hemos instalado un DNS público. Y en este momento ya estoy cercano a terminar. Deberíamos, por ejemplo, hacer esta prueba. dig ns ahora útil Zimbra.tk. Parece que todavía hay un tema. Vamos a resolverlo aquí. De lo bueno que podemos hacer depuración en línea. dig ns hola útil Zimbra.tk. Ajá, todavía no. Vamos a ver bin var named search root etc. dig mx. Está bien. Vamos a revisar ver var named search root cnamed.conf. hola útil Zimbra, hola útil Zimbra. El listing on port está bien. Let's start-nlp Beret 53. Y hasta ahora está bien. A ver, vamos a acceder primeramente a Zimbra con la IP pública para ver que es accesible. 1.49.56.211.211. Perfecto, ahí el Zimbra, como vemos, ya está disponible a través de la IP pública. Hasta acá ya tenemos un hito importante, ¿no? O sea, ya hemos podido publicar el Zimbra a través de una IP real, a través de un VPS que le brindamos en el curso, y esto ya es bastante importante porque no tenemos que emular nada, no tenemos que imaginarnos nada para poder hacer un despliegue real. Lo único que nos está faltando es el DNS. Okay, vamos a verificar. DNS aula útil Zimbra TK, ANS2 aula útil Zimbra TK. Los DNS sí están apuntando bien. Vamos a verificar que el firewall esté nateando. Nos falta el NAT del firewall en el puerto 53 UDP para la resolución del DNS público. Entonces accedemos hasta la 111, puerto 53 del firewall, NAT DNS público. ¿Okay? ¿Ven cómo todo está relacionado? El firewall, el DNS, aplicar.
Y también en el NAT fuente, si es que tuviéramos varias IPs, acá tenemos que decir que nuestro Zimbra sale por una IP determinada. Como aquí ahorita en este taller tenemos una sola IP, no hay necesidad de NAT fuente. Siempre que tengamos más de una IP, acá sí tenemos que configurar una fuente para que el correo salga con la IP que está asignada. Porque si no va a salir con la IP principal del Fiverr y va a haber un problema al momento de enviar. Ok, bien, entonces ya tenemos el NAT. Ahora sí nuevamente preguntamos y ahora hay resolución, observen, con el NS1, el NS2. Si preguntamos por el registro MX de aula útil zimbra.tk, parece como si fuera un error, pero es probable que también sea mi DNS local. Vamos a hacer la resolución con Google. Ok, ya estoy con el DNS Google y voy a hacer nuevamente la consulta. Cerca, me dice que hay un error, pero por lo menos ya el DNS está resuelto, pero probablemente sea el caché. En el antes sí hubo resolución y ahorita es probable que sea el caché. Acá ya cuando hice la consulta, observen, sí hubo resolución temporal, pero ahorita parece que es el caché de Google. Ahí, por eso, ¿no? Vamos con el MX y ahí está, perfecto, ya está refrescando nuestro DNS público. A veces sí, a veces no. Pero es básicamente por el caché. Ok. Bien. Entonces, vamos a hacer una consulta rápida. El punto. Ahora útil zimbra.tk. Perfecto, hay resolución y listo. Hemos hecho en este taller bastantes cosas muy importantes. Obviamente que esto es un taller bastante acelerado, no estoy interactuando ahorita con alumnos, pero en el curso nosotros interactuamos con alumnos, hacemos todo esto, pero siguiendo al alumno. El alumno es el que va a instalar sus CentOS, el alumno es el que va a configurar su Zimbra, el alumno es el que va a configurar su DNS público, el alumno al final es el que va a ver publicado su Zimbra de forma real. Esto es lo importante. Los recursos que nosotros le damos al alumno le van a permitir una instalación real de Zimbra. No va a encontrar usted un curso de este tipo en la internet. Entonces les invitamos a que puedan acceder a la web aulautil.com. Ahí van a ver el detalle de este curso y otros cursos más que estamos aperturando. Inicialmente tenemos 2 cursos virtuales, pero poco a poco vamos a ir abriendo más cursos, ¿no? Entonces, muchas gracias por acompañarnos en este video tutorial. Espero poder encontrarlos en los cursos y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.